we should still probably give a little bit more time for everyone to join. I see Maria Isabel. I see Khalid, Darwish, Mike Lefer, Jasoni, Dashakti. Welcome, everyone. Hello. Hello, Dashakti. How are you? How are you? So let's give a little bit more time for everyone to arrive. Hi, Khalid. So it's only 2 minutes past. Let's wait a little bit more. So welcome, Sarah, Cornish, Rosa, Virginia, Rawan, IPPF. Welcome. I think it's your first call, maybe, Rawan. Hi. I'm It's on. actually the second one. Okay. Yeah. I haven't, yeah. Well, welcome. Thank you so much. And I see Manisha is here, our core members. Nice. Hello. Hi, Manisha. How are you? I'm okay. How are you guys? We're okay. Yeah, what a year. But we're all hanging in here, surviving. Yeah, it's quite a year. I'm staying off camera because I have a plumber coming to fix a toilet or two. Of course. So I'll be listening though. So I guess maybe 1 more minute. Well, we are quite a lot. Maybe just everyone, before we start, we have the recording on. I hope that's okay for you. If you have any issues about the recording being shared, maybe write to us after the call, or of course you can tell us now as well, or write to us just after the call. Welcome. This week we're going to focus on Latin America and the Pacific and the GBV prevention and response there. So we're excited about that. Maybe first of all, it means we have our coordination teams who will have the freedom to speak in Spanish or English. Everyone can choose. So make sure you go down to the bottom of your screen. On my screen, it's next to breakout rooms and before the 3 dots where you have interpretation. And then you go in and you select your the language you would like to listen in. Voila. So that's yeah. With that, I think we're ready. So welcome everyone. As I was saying before, it has been a special year for the AOR. So first, on the agenda today, we have the overview of GBV prevention and response in the Latin America
and Caribbean region, and then we go into the presentations on Venezuela and Colombia. Before that, I'll just give a very rapid update on the humanitarian reset, and then hand over to Cecilia for the overview of the Latin America. So on the humanitarian reset, or maybe if we zoom out, it has been a special year, because you've seen probably that as part of the UN80, there is the proposal to assess really the feasibility and of merging UNFPA and UN Women into a stronger platform for gender equality and women's rights. So that's one thing that is being assessed by member states, proposed by the Secretary General. Then at the same time, as you remember, and you're all impacted by the same, we had the defunding, the US defunding in February, and for UNFPA, a new strategic plan and all the restructuring to adapt and manage to implement a new strategic plan while cutting budgets, basically, and reducing the cost of the organization. And then the third element is the humanitarian reset, where it is now clear we are moving forward with the consolidation of the protection cluster. We have the confirmation that from the discussions with the GPC and for UNFPA with UNHCR, that there will be a continued visibility for GBV at the country and at the global level. A wish that we bring all our constituencies within the protection cluster. Of course, we've always been part of the protection cluster, but now the AURs are being folded in, so there won't be separate logos and separate. It will all be more integrated and consolidated. We have received the lead agencies are still working on a first guidance to countries around what does this mean. We know that at the global level, the global AUR will be consolidated into the protection cluster with a co-location and potentially work streams. Several of you have been invited to provide inputs on the revision of the consolidated SAG, or the SAG of the Consolidated Protection Cluster. At the country level, we are reassured that there will be a visibility and a continued prioritization of GBV, and that there is space for thematic working groups to discuss GBV and upon the request of local actors or depending on the operational context. And it is still so that HCs should have a role in ensuring that coordination is adapted to contexts. So we've, over the past weeks and months, there has been countries, and you come from some of them, where women-led organization, local actors have asked to have a continued space within or outside the protection cluster. This was not the preferred option for UNFPA, as who has been leading the negotiations. But we are now in a place where we're trying to do the best, and understanding that from discussions with our member states, discussion with AUR members, that we are in a place with such loss of funding and such an appetite for the UN to become lighter, to have less structure, that this is our contribution, or where we are in terms of the future of GBV within protection. I'm also cognizant that on the call today, we have Venezuela and Colombia, and the women-led organizations and the networks linked to the call to action as well, the CAFI network, have been very, very strong in raising concerns and raising, writing letters to the ERC, being invited to speak with different
being at ECOSOC, being invited to speak to UNHCR directors, trying to reassure them. And also, I know last week there was a meeting with the director of the Humanitarian Response Division of UNFPA, Shoko Arakaki. And from where we stand, we really plan to continue to find ways to support women-led organizations to co-lead or lead protection responses or GBV thematic groups. We feel there's a long way ahead, but we did gain momentum over the last 2 years in terms of having more local leadership as co-leads and also influencing how coordination is done, mainly at the country level, but also at the global level. And we feel that's one of the strengths that we hope to bring into the future of GBV within protection. Then maybe just 2 quick, or maybe just so finally, once we hope that the guidance will be out in the next 2 weeks. I think so. All the lead agencies have said that they're confident that this will happen. That is a 2-page, 2.5-page document, so it will not resolve all questions, but it will frame, and then I think there will be quite a strong element in each country of trying to find out what makes most sense in terms of having consolidated SAGs and how to maneuver based on the capacities within the country as well. Like for the HPC, we've been trying to say that, yes, we want to produce and make sure we have GBV data in terms of results, targets, budgets, and needs. Some of that will be, the budgets will be clarified in the tables, and then the people in need and the targets will, the agreement is it will be included in the narrative text. It means once you do kind of a snapshot from a response by OCHA, for example, they normally don't look at what is in the narrative. So there we would only have the specialized budget, but at least we will have the data. As long as we continue to invest in IM, we will have the data so that we can continue to look at trends and have an accountability to what we deliver. And on that, what I meant is we've been saying to OCHA, please don't assume that we're losing all our IMs and our capacity. For now, we are still very strongly asking each country office, and that's the same for UNFPA senior management, to really continue investing in coordination and in IM capacity so that we really contribute to the future of GBV within protection. There's 2 quick updates. There is a protection conference for the coordinators from the 3rd. Question about that, Astrid. Yeah. Okay. I know it's a lot that will be in the document and everything. One of the things that came up on that like SAG consultation was around whether we're kind of named and exist as areas of work even within a streamlined, consolidated protection cluster. Where has that landed? Do you know? Is GBV work, child protection work, explicitly named? What we know so far is that UNICEF has agreed to second 1.5 persons, so a child protection expert, technical expert, and 50% of an IM. UNFPA is still looking at the capacity and whether it's co-location or actually secondments. I think right now we're talking about co-location of staff. It is not determined yet from UNFPA what that would look like. We would like to ideally make sure we can continue to bring some, the learning and the localization leadership and some of these big areas within protection, and that requires investment.
On the GPCTUR of the SAG, you're very right. The core members also asked protection to pause or make sure that it was seen in relation to the guidance. So what PEP, the Global Protection Coordinator, has said is that he will come back to the core members to discuss the inputs once that is done. Yeah. So I don't have an update in terms of what was taken on But board. it all hangs on the guidance and what kind of makes it in there. Is there a review process or anything, or it's just you're saying it's being negotiated between kind of the key leads? Now it's negotiated between the team leads. It was to, some of the big questions has been, for example, there's agreement between the lead agencies that the specialized agencies remain provider of last resort. There's been discussions around how to safeguard when coordination with national counterparts, for example. How we, move ahead with a joint risk and more consolidated IM. But so far the global guidance kind of says at the global level there will be one protection cluster. They are being folded into that. There will be co-location, and it doesn't say a lot more. Maybe it mentions the SAG. It doesn't come with a lot of. It really focuses on the country level. Okay, Then- thank you. You're welcome. And as I said, Jennifer is going to come in and facilitate the last half hour. So if there are questions at the end as well, she will be able to also discuss and answer questions. There will be a protection conference that focuses on all GBV and CP and protection coordinators on the 3rd to the 6th of November online, which we're organizing with the protection cluster. And then there is a protection forum, which is open to everyone, which will focus on different areas of protection and food security, digitalization, tech, different areas, localization, and that is from the 10th to the 14th of November as well. So those are the two things coming up. The first one being for the coordinators, so completely online. There will be no face-to-face meeting this year. And the second is for everyone in the community. And with that, I'm going to hand over to Cecilia Bertolini, who is our Riga in Panama for that region. She's supported by Elisa Kalle, who's the regional IM. She's also on the call. Welcome, Elisa. Cecilia is going to give us an introduction to GBV prevention and response in the Latin America and Caribbean region. So over to you, Cecilia. Thank you, Astrid. Thank you for the introduction, and thank you everyone for being here. I will take this opportunity that is not very common in the GBVAR monthly call, that we have the Spanish interpretation. So I will speak in Spanish for my region. So I will switch to Spanish, and I appreciate that you can all access the Spanish to English translation channel. Just give me 1 second. And Astrid, if you can confirm that you see. I see your full screen. It is not in, oh, there you go. Yes? Yes. Okay, great. Thank you. Entonces, ahora sí, voy a hacer mi presentación. Wait 1 second, because I'm listening to the translation. 1 second. Sorry for this. I don't know why I'm.
No worries. Original language, yes, that's that. I think now. Is it okay now? Yes. Se ve, ok. Bueno, gracias. Entonces, gracias por estar hoy aquí y por el interés también en nuestra región. Creo que es una oportunidad importante para América Latina y el Caribe poder tener un poco sobre el contexto de la región y también a las colegas de Colombia y Venezuela, al equipo presentando el día de hoy. Entonces, yo me presento, soy Cecilia Bertolini, asesora regional de violencia basada en género en emergencias. Estoy basada en Panamá, en la oficina de UNFPA regional. Y bueno, también me acompaña Elisa Calle, que es la especialista de gestión de información regional. Ahí está Elisa saludando, que hace parte también del equipo en Panamá. Eh, la idea de hoy, bueno, tenemos 10 minutos para presentarles un poco el contexto. Creo que es importante en medio de todo lo que estamos viviendo, los recortes y los cambios, los ajustes, los cambios en el clúster de protección, etcétera. Creo que también es importante detenernos un poco para reflexionar sobre cómo está la situación en las regiones, ¿no? Y qué es lo que nosotras experimentamos a diario y escuchamos a diario de los países y de nuestras colegas expertas en la región. Entonces, quería contarles un poco sobre América Latina y el Caribe. Como ustedes, muchos de ustedes sabrán, tenemos una región que está, digamos, que abordamos las temáticas en torno a la población refugiada, migrante y desplazada. Esto porque tenemos en la región dos contextos o dos plataformas o arquitecturas humanitarias eh, que abordan, digamos, lo que es la población desplazada interna y también la población refugiada y migrante. En la región tenemos una situación de conflicto armado interno y violencia, y ahí pongo algunos países, ¿no? que tienen estas características principalmente hoy: Colombia, Haití, Ecuador, Venezuela. También abordamos situaciones de desastres y tenemos en la región huracanes, inundaciones, sequías, aunque afectan a todos los países de la región. Principalmente pongo aquí Centroamérica y Caribe, que son los más afectados recientemente, y esta es la época de los huracanes en la región. Tenemos una situación de inestabilidad política, crisis económica y colapso institucional en Venezuela, crimen organizado transnacional, rutas inseguras y crimen organizado y territorios estratégicos para economías ilícitas y redes de trata. Esto, o lo que hoy llamamos el flujo inverso, ¿no? Antes teníamos una situación de migración en toda la región, sobre todo hacia el norte, hacia Estados Unidos, afectando a todos los países de la ruta migratoria, y en este momento se está dando una situación de flujo inverso, ¿no? Hacia el sur, pasando por México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, básicamente todos los países hacia el sur, en lo que llamamos hoy el flujo inverso. Y esto por todos los efectos de la política externa de Estados Unidos, las deportaciones, la externalización de las fronteras, el cierre de los programas de USAID. Y hablamos mucho del cierre de los programas de USAID y cómo esto ha afectado al mundo entero, ¿no? Los recortes de financiación. Pero poco estamos abordando y hablando acerca de las políticas migratorias en nuestra región y cómo esto afecta a toda la región, generando situaciones como les decía, de retornos o de flujo inverso y también de mayor desplazamiento, con muchas personas que están saliendo de Estados Unidos o que están regresando de esa ruta que iba hacia el norte, pero vuelven a sus países y se transforman en sus países en población desplazada interna, con una situación en la que fueron expulsados por violencia, por amenazas, por extorsiones, y vuelven a su país con la misma situación que tenían cuando se fueron, pero con una situación también de desesperanza, de no tener claro el panorama de qué van a hacer en su país, y por ende se vuelven a transformar en población desplazada interna, porque la situación de violencia en su país sigue existiendo, ¿no? Entonces,
y acarreando todo lo que es todas las violencia y todo lo que vivieron durante ese flujo inverso, ya sea por deportaciones forzadas, por maltratos, por violencia, por agresiones o por salida forzada por el temor a esas deportaciones. Entonces, eso acarrea en esta región acarrea que tengamos casos de trata con fines de explotación sexual, violencia de pareja, violencia sexual que expulsa, violencia sexual durante el tránsito y violencia sexual en el destino. Un incremento en feminicidios, persecución y violencia a la población LGBTIQ+. Y con eso algunas cifras, muy resumido porque como les decía tengo muy poco tiempo, pero quería que tuvieran algunas cifras de lo que sucede en los países de esta región. En Haití entre enero y agosto se reportaron 6.450 nuevos incidentes de violencia sexual, violencia basada en género, al subclúster de violencia basada en género de Haití. Hay un aumento del 34% con respecto al año anterior. En América Latina y el Caribe es la región que concentra 14 de los 25 países con mayores tasas de feminicidios diarios, esta región. Tenemos un reporte de 4.855 mujeres víctimas de feminicidio en 2024. Tenemos en Colombia, aunque las colegas de Colombia van a hablar ahora más en detalle sobre la situación del país, la cifra de delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco del conflicto armado, donde aparece las cifras de violencia sexual principalmente en el marco del conflicto armado, ascendió a 319.000 casos hasta junio del 2025. En Honduras tenemos también un reporte de 127 mujeres asesinadas de forma violenta durante los primeros 6 meses. Y recordemos que Honduras desactivó el sistema de clústeres en diciembre del 2024, pero la situación del país sigue siendo bastante preocupante en cuanto a la violencia, pero también en cuanto al cierre de los proyectos. Tenemos un reporte de alrededor de 25 organizaciones que cerraron en el 2025 por la falta de financiación, con lo cual muchas personas se han quedado sin servicios y sobre todo sobrevivientes de violencia basada en género que no tienen acceso a servicios de atención. Bueno, ahí tenemos, las actividades se redujeron en un 60% en Honduras y cerraron 21 organizaciones en 2025. Ecuador, tenemos una situación de violencia que se está incrementando, digamos, cada vez más. Ahí se calcula una muerte cada 21 horas en 2025 y sobre todo esto ha sido perpetrada por organizaciones criminales, además de otros tipos de perpetradores, ¿no? En entornos familiares e íntimos. También tenemos toda la situación del Darién, que si bien ahora, que es la frontera entre Colombia y Panamá, y si bien ahora la frontera está cerrada, sabemos que hasta principios de este año, el 46% de las mujeres migrantes que cruzaban el Darién reportan que han sido víctimas de violencia sexual, con lo cual tenemos una cantidad de sobrevivientes que no han recibido servicios, que fueron víctimas de violencia sexual y que hoy se encuentran también en otros cruces ilegales fronterizos y sin ningún acceso a la atención, porque además los servicios fueron cerrados, ¿no? Entonces esto también, pensemos, digamos, en las consecuencias de todas esas personas sobrevivientes que no han recibido servicio, pero que fueron víctimas de violencia y que están, digamos, un poco en el limbo, diría yo, frente a lo que es su situación migratoria y dónde se encuentran geográficamente y qué servicios han recibido hasta la fecha. Bueno, un poco también aquí tengo algunos datos de Colombia, como les decía, igual las colegas van a hablar de esto, pero también para que les quede a ustedes en la presentación sobre datos de feminicidios en Colombia, 501 feminicidios, promedio 70 por mes, 2 mujeres asesinadas por día
en lo que va del 2025. Voy a pasar porque ahora las colegas van a hablar sobre Colombia, pero quería también contarles sobre estos dos mecanismos de coordinación que tenemos en la región. Uno que tiene que ver con la respuesta R4B, es la respuesta a la movilidad humana en la región, que primero fue directamente enfocada en la población migrante y refugiada venezolana, pero ahora se ha ampliado a otras nacionalidades también, y la liderada por REDLAC o OCHA en la región, que tiene más un sistema similar al de clusters. Estas son las dos arquitecturas o plataformas de la región que todavía se mantienen, digamos, en su funcionamiento, con sus documentos estratégicos anuales, tanto el RMRP, que es el equivalente, digamos, al HNRP para la estructura que tal vez conocen un poco más, que es la del sistema de clusters, y en ese sentido tenemos el subsector regional de violencia basada en género, que lideramos para el R4B en conjunto con Marina Capriola, que es la asesora de protección y violencia basada en género de ACNUR, y mi persona, digamos, para UNFPA LACRO, y que lideramos también para la arquitectura de REDLAC desde UNFPA regional, representando al GBV en la región. Estas dos estructuras que congregan, digamos, este subsector regional de violencia basada en género unificado o integrado que tenemos hoy, se mantiene y continuará así hasta el próximo año, independientemente, digamos, de los cambios que existan a nivel a nivel global o a nivel, digamos, de lo que es el clúster de protección. Seguiremos trabajando para, digamos, levantar la voz y abordar las necesidades y los riesgos de violencia basada en género en la región. Y aquí les voy a dejar también el link para el registro de nuevas integrantes que tengan un trabajo de violencia basada en género en la región y quieran unirse al subsector regional. Para que tengan más o menos una idea de cómo está compuesto este subsector regional, creo que me quedan como 3 minutos. Tenemos más o menos 60 personas registradas, no se conectan todas mensualmente, pero son las personas que están registradas en el subsector regional. Aquí ven un poquito la distribución de esa membresía en cuanto a agencias de ONU, a instituciones públicas, a Movimiento Internacional de la Cruz Roja, ONGs internacionales, organizaciones de la sociedad civil, sobre todo organizaciones lideradas por mujeres, que vamos también aumentando cada vez más la participación y el enfoque. Tenemos personas que tienen responsabilidades a nivel regional para las dos arquitecturas humanitarias y también que trabajan temas de género, violencia basada en género y protección. Nos reunimos cada 2 meses más o menos y trabajamos temas de fortalecimiento de capacidades, recursos que se puedan utilizar a nivel regional, herramientas como por ejemplo una auditoría de seguridad regional que acabamos de lanzar recientemente, acompañamiento a acciones de incidencia como las que está llevando a cabo la red CAFI en la región y en todo el mundo, liderada por organizaciones de mujeres. Y ahora estamos realizando un análisis de protección regional en conjunto con el sector de protección regional y el sector de protección de la niñez y de violencia basada en género, los subsectores regionales. Pronto van a ver este producto, que es un trabajo conjunto, como les decía, entre protección de la niñez, violencia basada en género, trata y tráfico, y las dos arquitecturas humanitarias de R4B y del sistema de clústeres bajo REDLAC en la región, y es un análisis de protección regional que vamos a lanzar próximamente. Entonces, aquí pueden ver la presencia en los países de la región. Ustedes van a ver acá un montón, estos son los subgrupos, subsectores y áreas de responsabilidad de violencia basada en género que tenemos en nuestra región. Tal vez mucho más de lo que se imaginaban, con diferentes formas de trabajo, algunas con un área de responsabilidad de violencia basada en género, que lo ven en los circulitos en violeta, otras tienen R4B, otras tienen ambas,
y otras tienen un híbrido, que es los países que tienen equipo humanitario, pero que trabajan bajo Únete, que sería como los equipos de emergencias, pero que no tienen un clúster activado. En todos estos países tenemos un subgrupo de violencia basada en género, y ahí ven un poco el liderazgo, ¿no? Entre UNFPA, en algunos casos, agencias de ONU como ONU Mujeres, ACNUR y OIM, y en otros casos ONGs como el Comité Internacional de Rescate, TROCARE, y en otros casos también con ministerio, como en Haití, que lo colidera UNFPA con el Ministerio de Género o Ministerio de la Mujer, y en Colombia con la organización local GenFami, la Fundación GenFami. Por último, les quiero contar acerca de la misión que hice recientemente a Venezuela. Fue una misión realmente gratificante y creo que muy exitosa, en la cual tuvimos un taller de 3 días con organizaciones de mujeres y organizaciones de la sociedad civil sobre coordinación de violencias en género. Y aunque ahora María Isabel les va a contar un poco más sobre el trabajo en Venezuela, quería decirles que este taller fue realmente increíble, fue maravilloso. Una articulación también de la oficina de UNFPA Venezuela con OCHA, que nos acompañó durante los 3 días de taller y que se involucró en el simulacro de coordinación. El objetivo de este taller fue fortalecer las capacidades de las organizaciones de mujeres que son poderosas, súper capacitadas y súper capaces, digamos, de implementar, de responder, prevenir y mitigar riesgos de violencia de género en el país, y que fue una forma también de apoyarlas en el fortalecimiento de sus capacidades para coordinar la respuesta a la violencia de género en los diferentes estados o territorios geográficos de Venezuela. Entonces participaron 30 personas, de 20 organizaciones especializadas en violencia basada en género. Compartieron también sus experiencias bajo la red CAFI, el trabajo que hacen con el Fondo Humanitario de Venezuela que lidera OCHA en el país. Tuvimos presentaciones de CDSEX, de Tinta Violeta, Uniandes, y fue realmente un trabajo muy articulado, con muchos aprendizajes y mucho intercambio. Aquí tenemos los colegas de OCHA que nos acompañaron también durante el taller y se involucraron muchísimo. Las compañeras de Tinta Violeta y CDSEX que están aquí en las fotos, que hicieron sus presentaciones sobre buenas prácticas. Y por último, una reunión con el coordinador humanitario de Venezuela y con la representante de UNFPA Venezuela, Eugenia Seckler, que también, digamos, reafirmaron el compromiso, el coordinador humanitario reafirmó el compromiso de sostener el área de responsabilidad de violencia de género en el país, que funciona muy bien y de manera muy articulada con el clúster de protección. Entonces, con esto me dejo ahí para pasarle la palabra a María Isabel Cedeño, que es la coordinadora del área de responsabilidad de violencia basada en género en Venezuela, para que nos comparta el trabajo maravilloso que está haciendo el ADR desde hace muchos años en el país. Gracias. Quedo pendiente también si hay alguna pregunta en el chat para no ocupar más tiempo. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, María Isabel Cedeño Gómez, soy la coordinadora del área de responsabilidad en Venezuela y muy agradecida con todo el equipo, con Jennifer, con Astrid, con Cecilia y Elisa por todo el apoyo que nos dan y por esta oportunidad de presentar, ¿no? Vamos a compartir la pantalla para ir adelantando y bueno, aquí lo que les queríamos presentar como la experiencia de Venezuela en el fortalecimiento de las capacidades en violencia basada en género con las organizaciones que hacen vida en el área de responsabilidad, ¿no? El siguiente. Y bueno, un poquito para ponernos en contexto, como decía Cecilia, el contexto en Venezuela, tenemos un panorama de necesidades que calculamos el año pasado 1.9 millones de personas con necesidades de protección asociadas a violencia basada en género. Estamos en el ejercicio esta semana de volver a calcular esto con los socios
tenemos formas de violencia que se expresan en femicidio. Nosotros en Venezuela tenemos datos oficiales, no tenemos acceso a datos oficiales y el tema de los datos es complicado, ¿no? Por la sensibilidad de estos temas. Sin embargo, tenemos unas organizaciones que hacen un monitoreo de medios de femicidios y para el primer semestre de este año, por ejemplo, tenemos 79 femicidios, lo que se traduce en un femicidio cada 2 días, ¿no? En Venezuela. Incremento del tema de violencia y abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, incremento de la violencia íntima de pareja, la violencia física y la psicológica son las más recurrentes de todas estas. Y por supuesto, trata con fines de explotación sexual, como comentaba Cecilia anteriormente, ¿no? Mecanismos de afrontamiento negativos que, bueno, que se han exacerbado con esta crisis, el tema de los matrimonios forzados, las uniones tempranas, sexo por sobrevivencia. El año pasado, en el análisis multisectorial que hicimos con OCHA, en el 2022 teníamos un 4% reportado y el año pasado incrementó a un 10% de sexo por sobrevivencia, el que para nosotros es cifras alarmantes, ¿no? Como estos mecanismos que están usando mujeres y adolescentes, ¿no? Otros mecanismos, el tema de seguridad alimentaria, las mujeres dejan de comer o se endeudan para darle comida a sus hijos e hijas. Todo el tema de embarazo temprano en adolescentes se agudiza con esto, muchísimo el tema de incremento de la deserción escolar en niñas, niñas y adolescentes y todo el tema del acceso para una higiene menstrual adecuada también, ¿no? Se traduce en pobreza menstrual de las niñas y adolescentes y mujeres, ¿no? Tenemos una insuficiencia de servicios de respuesta multisectorial especializados en violencia basada en género, o sea, empezando por los temas de apoyo psicosocial, individual, grupal, los temas de SMAP, muy fuerte y más se agudiza cuando son intervenciones más especializadas como el apoyo psicológico o el acceso a servicios de psiquiatría, ¿no? Gestión de caso, manejo clínico de la violencia sexual y los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo el tema de la planificación familiar, todo el tema de orientación y representación legal, ahí hay un vacío, todo el tema de alojamiento temporal y espacios seguros para mujeres, los programas de empoderamiento económico y medios de vida como uno de los aportes para que las personas salgan del ciclo de la violencia, también han mermado muchísimo. En enero tuvimos con todo el tema del impacto del financiamiento, tuvimos una reducción muy grande de los servicios, casi el 50%, pasamos de tener casi 500 servicios a tener 251 servicios, ¿no? Y en Venezuela estamos constituidos con 82 socios, de esos 82 socios, 31 son organizaciones de derechos de las mujeres, 50 son organizaciones lideradas por mujeres y tenemos un grupo de asesoramiento estratégico que lo conforman 2 agencias de Naciones Unidas, que es UNFPA y ACNUR, dos organizaciones internacionales, CHESPI y COPI, y 3 organizaciones de derechos de las mujeres que son Tinta Violeta, Uniandes y PLAFAM, que son las organizaciones que nos apoyan en todo el trabajo que hacemos con el área de responsabilidad, ¿no? Y este año han tenido un liderazgo y una participación importantísima para apoyarnos en la coordinación de los foros locales de coordinación que hay activos en Venezuela para hacer el trabajo de apoyo en las funciones del área de responsabilidad, ¿no? Sobre todo el tema de apoyar la provisión de servicios y las herramientas. La siguiente. Y bueno, aquí quería traerles un poquito lo que comentaba Cecilia de la misión, ¿no? Nosotros hemos avanzado muchísimo en el fortalecimiento de capacidad y yo siempre digo que las organizaciones en Venezuela hemos aprendido juntas, ¿no? Porque aquí las organizaciones, como decía Cecilia, tienen muchísima capacidad técnica, de abogacía, de incidencia, pero la arquitectura humanitaria nos ha dado como un método, como nos ha puesto de acuerdo en muchos de los temas, ¿no? Y este taller era como un desafío que teníamos, un reto que teníamos, porque no habíamos abordado el tema de la coordinación. Y fue un aprendizaje, creo que aprendimos muchísimo en esta experiencia, y bueno, y lo dan los resultados, ¿no? Empezamos con un promedio de 3% para el pretest y después aumentamos en ese porcentaje a 5%, ¿no? Todas las organizaciones quedaron de verdad muy satisfechas con el taller, ¿verdad? Y demostraron tener mayor confianza en la capacidad para tener la coordinación. Creo que el simulacro, como comentaba Cecilia,
fue todo un éxito porque vimos ahí, en ese día, vimos de verdad cómo podemos llevar esos mensajes claves, cómo visibilizar las necesidades en materia de violencia basada en género y bueno, y tener estrategias para de verdad salvar vidas y visibilizar que la respuesta en violencia basada en género salva vidas y salva vidas de mujeres, adolescentes y niñas en Venezuela, ¿no? Incluyendo las poblaciones más vulnerables como la población LGBT, las personas con discapacidad, la población indígena y la población afro. Así que, y bueno, acá algunos comentarios del taller, o sea, creo que fue un espacio para conocer y para acercarnos a estas funciones y empoderar a las organizaciones que quizás teníamos mucho trabajo en el tema de fortalecimiento de capacidades en derivaciones seguras para actores no especialistas, en primeros auxilios psicológicos, en el tema de gestión de casos, en el tema de prevención y mitigación de riesgos en otros sectores, pero en el tema de coordinación, estándares mínimos también abordamos muchísimo, pero el tema de coordinación no, y bueno, y quedamos con un compromiso de seguir fortaleciendo estos espacios. Esperamos que pueda volver Cecilia pronto y poder ir a terreno, que eso como que nos quedó esa brecha, ¿no? Pero aquí hay algunas de las frases de las colegas, que todo el tema para seguir fortaleciendo las capacidades técnicas es fundamental, y una frase que quedó grabada de Cecilia: el conocimiento técnico es fundamental para la agilidad de la respuesta. Entonces creo que eso es como súper valioso, ¿no? Esta construcción de las herramientas que tenemos, o sea, son las herramientas, son los entregables de las funciones del área de responsabilidad. Nosotros tenemos las rutas de remisión, actualmente tenemos 30 rutas en 15 estados, no tenemos rutas en todos los estados de Venezuela. Ahorita con el proceso del ejercicio de la repriorización quedaron priorizados 36 municipios para el plan de respuesta humanitaria en Venezuela. Y bueno, estamos tratando de llevar como eso. En el chat estamos compartiendo los enlaces a estas herramientas, ¿no? Otra herramienta también que hemos realizado en conjunto con el clúster de protección y con el área de responsabilidad de protección de la niñez es el mapeo de servicios de protección, porque tenemos socios que son comunes. Tenemos socios que hacen protección, que hacen violencia basada en género y que hacen protección de la niñez. Entonces, esto para optimizar los recursos de las organizaciones, tenemos esta herramienta disponible en conjunto, ¿no? Otros avances que tenemos, por supuesto, con el apoyo y sin el apoyo de las organizaciones que hacen parte del área de responsabilidad, no pudiéramos tener esto, es el análisis de las brechas de los servicios de respuesta multisectorial a la luz de los estándares mínimos, ¿no? Y ahí, como les mencionaba un poco al principio, todo el tema de los desafíos que tenemos en apoyo psicosocial, en gestión de casos, en programas de alojamiento temporal. Tenemos actualmente 2 organizaciones que tienen estos programas y lo tienen en partes del país estratégicos para las regiones, ¿no? Pero una de ellas está pasando ahorita por empezando el cierre de los servicios, y sabemos que este es uno de los servicios vitales que salva vidas, porque son mujeres que están en riesgo de femicidio, que acuden a estos servicios con sus hijas e hijos, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros. Las organizaciones también hacen un trabajo muy importante y muy valioso de sistematización, y con estas limitaciones para acceder a datos, definitivamente los datos que nos comparten las organizaciones son sumamente valorados por nosotros para poder construir esos análisis y poder tener como más enfocado la estrategia de respuesta, ¿no? Los procedimientos operativos estandarizados que nosotros los construimos ya en el 2022 y ahorita estamos en proceso de construcción de cara a los nuevos lineamientos. Estamos actualizando este proceso y, por supuesto, el GAE aquí va a ser parte clave, y gracias al apoyo de Cecilia y Elisa que nos han dado también en este proceso, ¿no? Tenemos nuestras herramientas de mapeo de servicios, de mapeo de la respuesta, de monitoreo de la respuesta, y un dato muy interesante es que con todo este tema del desfinanciamiento, nosotros hemos bajado entre un 20% de los servicios de respuesta. O sea, servicios de respuesta para nosotros es acceso de personas a gestión de casos, acceso de personas a servicios de apoyo psicosocial, acceso a personas a asistencia material dentro de la gestión de casos, acceso a orientación legal, ¿no? Que son los servicios que salvan vidas, ¿no? Y sin embargo, se han incrementado las actividades
en comunidades, ¿no? Estos procesos de fortalecimiento comunitario. Y bueno, tenemos un trabajo de mano de las organizaciones increíble en el grupo de trabajo de gestión de casos. O sea, tenemos experiencias que las hacemos obviamente de la mano de las organizaciones. Este último año, estos últimos 2 años, muy de la mano con la red CAFI en estos procesos conjuntos. Hemos hecho formaciones con todo el tema de los recursos. Ya las formaciones se han espaciado un poco más, ya no son presenciales, pero se han hecho muchísimas más remotas. Y bueno, y nos alegra mucho que se conectan las personas, sobre todo prestadores y prestadores de servicio de todos los estados de Venezuela o de la mayoría de los estados de Venezuela, a pesar de las limitaciones en la conectividad por los cortes de servicios eléctricos o del internet. Entonces esto es como muy poderoso para nosotros, ¿no? Tenemos estas herramientas. Todos los años hacemos a la luz del CCPM, que se hace de manera anual, ahí ponemos nosotros como el paquete de formaciones que tenemos que ir haciendo en el año de la mano de las organizaciones. Y bueno, y hay organizaciones que toman el liderazgo de ciertos temas. Por ejemplo, organizaciones que son especialistas en personas con discapacidad, cómo transversalizan y cómo apoyan todo el tema de la provisión de servicios a personas con discapacidad. El tema de poblaciones indígenas, el tema de poblaciones afro, el tema de población LGBT. Entonces vamos construyendo entre todos y bueno, y aquí el CAE tiene un papel muy importante con cuál es el paquete que vamos a tener para este año en fortalecer las capacidades de las organizaciones. Y bueno, y en este periodo hemos abordado diversos temas, ¿no? Muy articulados con el área de responsabilidad de protección de la niñez, muy articulados también con el clúster de protección, con grupos de trabajo que hay dentro de los otros clústeres, por ejemplo, el clúster de salud y el grupo de trabajo de salud mental y apoyo psicosocial, con organizaciones que lideran temas en Venezuela, con el tema de, por ejemplo, con el tema de prevención del suicidio, con los temas de cierre de servicios, con los temas de trata y tráfico de personas, y muy, muy importante para nosotros todo el tema de abordar el bienestar del personal, y ahí nos ha apoyado muchísimo, pero muchísimo Paula Ramírez, que es asesora del área de responsabilidad global, que mantiene este grupo de personas que mes a mes se reúnen para todos estos temas, ¿no? La siguiente. Y bueno, y aquí queríamos traer que este proceso, uno de los procesos que han sido más exitosos, fue que participamos en un piloto global para todo el tema de gestión de casos, ¿no? De fortalecer esas capacidades en gestión de casos. Nosotros participamos en el 2022, participaron 35 personas, comenzaron a participar y quedaron apoyando en el taller, lo culminaron 24 personas, ¿no? Y esas 24 personas en estos años han logrado formar a 1.035 personas. Estas 1.035 personas a lo largo del país, donde están los simbolitos, son los estados donde se han realizado los talleres. Las organizaciones se han apropiado de esto. Todas las organizaciones que participaron hacen este trabajo por compromiso con la respuesta en violencia basada en género, por compromiso, por salvar las vidas de mujeres, niñas y adolescentes, porque los fondos son súper limitados. Las organizaciones se comprometen con todo el tema logístico, apoyan todo el tema logístico y obviamente se puede ver que en 2025 esto impactó el financiamiento en estas formaciones. Sin embargo, estamos buscando hacerlo de manera virtual. Y bueno, y una experiencia que no podemos dejar de pasar es la experiencia del Fondo Humanitario de Venezuela, que lo coordina OCHA, ¿no? En el primer trimestre de este año para Venezuela fue muy fuerte el impacto de la reducción de los servicios. Como dije anteriormente, pasamos de casi 500 servicios a 251, o sea, el 50% de los servicios. Y en este momento, el coordinador humanitario y el equipo humanitario país de Venezuela decidieron priorizar los fondos, tanto del SER como del Fondo Humanitario de Venezuela, para los sectores que habían tenido
mayor impacto en la financiación. Y esos sectores habían sido salud sexual y reproductiva, violencia basada en género, protección y protección de la infancia. Y se adjudicaron el SER y el Fondo Humanitario de Venezuela, ¿no? Y en este trayecto de estos años que tenemos el Fondo Humanitario de Venezuela, se han asignado 49 millones de dólares y el 75% de ese financiamiento ha ido para organizaciones locales, organizaciones nacionales. De esos 49 millones, 30 millones han ido para organizaciones lideradas por mujeres. Creo que el compromiso del equipo humanitario país, del coordinador humanitario, del fondo humanitario, la visibilidad que han tenido las organizaciones lideradas por mujeres dentro del espacio del equipo humanitario país. O sea, ahorita tenemos a la red CAFI, que este año obtuvo una silla en el equipo humanitario país, pero bueno, la teníamos antes desde las colegas de la red de igualdad de género, que es una experiencia en Venezuela que coordinan ONU Mujeres y UNFPA, esta red, y ahí también van organizaciones lideradas por mujeres, organizaciones de derechos de las mujeres, que por supuesto coordinamos llevar los mensajes sobre las brechas y las necesidades de las mujeres, ¿no? Y bueno, y eso creo que ha sido sumamente importante para afianzar este tema de la localización en Venezuela. No solamente en el fondo participan organizaciones lideradas por mujeres, sino también en otros espacios de la arquitectura, que son grupos claves, como el grupo de acceso, como el grupo de comunicaciones, como el de acceso y comunicaciones. Están ahí liderando los colegas de Pinta Violeta en este momento, y hay otras redes también que forman parte de las organizaciones de mujeres, ¿no? Y bueno, esto definitivamente para nosotras es un compromiso con todo el tema del fondo. Hemos tenido muchísimas buenas prácticas. El que nosotros podamos acompañar las misiones del fondo, vamos a ver los proyectos que tienen componentes de violencia basada en género, nos ha servido para ajustar la programación, para ajustar qué tenemos que hacer, qué tenemos que incrementar. Ha mejorado, ha contribuido a mejorar la articulación entre sectores. O sea, las necesidades de las mujeres en el sector de agua, saneamiento y higiene, las necesidades de las mujeres en el sector de salud, las necesidades de las mujeres en el sector de alojamiento, de seguridad alimentaria, por decir algo. Creo que esto ha sido sumamente valioso. Y otra cosa súper positiva con el fondo es que nos permite a las organizaciones les permite dentro del presupuesto poner una cuota para todo el tema del fortalecimiento de capacidades. Y en ese tema de fortalecimiento de capacidades, el fondo nos ha cubierto a través de estas organizaciones especialistas en violencia basada en género talleres de gestión de casos de 3 días en una localidad para ponernos a todas de acuerdo en los criterios que vamos a usar. Organizaciones especialistas que han implicado también enlaces con las autoridades, enlaces con las instituciones, y en ese mismo momento aprovechamos para actualizar rutas, actualizar mapeos y facilitar la articulación de ese proyecto de cara a la respuesta de violencia basada en género en Venezuela. De verdad que valoramos muchísimo esta experiencia con el fondo, ha sido un aprendizaje y sin duda ha fortalecido muchísimo las capacidades de las organizaciones nacionales en Venezuela, y también ha dado la oportunidad a organizaciones internacionales que apoyen ese fortalecimiento donde no tenemos quizás organizaciones fuertes lideradas por mujeres, organizaciones de derechos de las mujeres. Ha habido ese apoyo y ese fortalecimiento de las. Bueno, Mari, te aquí queda de como verdad, un minuto. ya estoy cerrando. Aquí de verdad agradecer a todas las organizaciones de Venezuela y a la Red CAFI por este apoyo y por toda esta incidencia y abogacía para el trabajo del área de responsabilidad, que ha sido un trabajo en equipo. Muchísimas gracias, colegas, por el espacio, por la oportunidad. Bueno, muchas gracias, María Isabel. I am now stepping in for Astrid and I are going to switch roles. But since I'm just joining now, I didn't know if there was any follow-up from Maria Isabel or if I should be starting now introducing Colombia. Cecilia, I'll ask you that question.
Can you hear me? We hear you, Jennifer. Okay, Just so to Astrid, you can tell finalize, me. Yeah, we haven't taken any time for questions and answers. okay. She just completed the presentation. So can we give a couple of minutes for questions to Maria Isabel? Hi, Jennifer. We were like maybe planning to do it at the end, but it's fine. Okay. It's fine. If Okay, you were on mute, Cecilia, so I couldn't hear your response to my okay, question. sorry. If you spoke, you were on mute the whole time. So you prefer to wait till the very end to ask questions, or do you want to ask a couple of questions now? We're exactly at 4:30, so Maybe we can continue with Andrea, okay. just in case if people need to leave. Okay, so you know. please do put your questions in the chat so that you don't forget them for Venezuela. And then also, I think our colleagues from Venezuela can answer them in the chat as you write them, so they don't get lost. So we are going to move over to Colombia, and it's about the positioning of the gender-based violence response in the decisions around transition. And I know this is a huge issue in the sense that there are a lot of questions about if a transition can really even happen right now. And that's not just a question from our GBV actors. But over to the three coordinators. This is one of the countries where we have coordinators from UN Women, UNFPA, and GenFami, one of the women-led organizations. So Cecilia, I don't know if you wanted to provide more introductions or if we should go over to Andrea Pacheco starting out. I don't know. Andrea can continue. Okay, over to you, Andrea. Thank you. Good morning, good afternoon. My name is Andrea Carolina Pacheco, colleague of the Gender-Based Violence Coordination Space in Colombia, which is made out of UNFPA, UN Women, and GenFami. And I will deliver my presentation in Spanish. Thank you very much. Buen día para todos y todas. Bienvenidos a este espacio en nombre del Espacio de Coordinación Nacional de Violencia Basada en Género de Colombia, conformado por UNFPA, Mujeres y GenFami. Les damos la bienvenida. Este equipo trabaja de manera articulada para garantizar que la prevención, mitigación y respuesta a la violencia basada en género se mantenga como prioridad humanitaria en Colombia y que todos los servicios esenciales lleguen a las mujeres, niñas y sobrevivientes, incluso en contextos de conflicto, migración y desastres. Hoy queremos compartir con ustedes cómo estamos posicionando la respuesta a la violencia basada en género en Colombia en el marco de la transición humanitaria del 2025 a 2026, ya que es un proceso que ha redefinido la arquitectura de coordinación y que exige asegurar que no hayan retrocesos en la protección de las mujeres y las niñas. En el año 2025 teníamos 5.4 millones de personas con necesidades de protección y en el 2026 tendremos aproximadamente 6.04 millones, lo que refleja un aumento significativo. Vemos también un crecimiento en áreas de severidad críticas y también una mayor profundidad de estas crisis humanitarias de protección en amplias zonas de frontera, como lo pueden ver en la imagen del año 2026. Este paso en 2025 a 2026 refleja no solo más población en necesidad, sino también una mayor profundidad en la crisis humanitaria y de protección en amplias zonas del país. Colombia atraviesa un deterioro sin precedentes en la situación de protección. Se han presentado 564 feminicidios y 12 transfeminicidios reportados entre enero y agosto de este año. En 2025, más de 1.4 millones de personas han sido víctimas de distintas formas de violencia y afectaciones por el conflicto armado, desplazamientos masivos, confinamientos, con un impacto desproporcionado en mujeres, niñas, comunidades étnicas y afrodescendientes. Asimismo, tenemos un reporte de 3.804 casos de violencia sexual contra mujeres entre enero y abril. De ellos, 2.011 corresponden a niñas y adolescentes.
La situación humanitaria del primer semestre ha dejado a 79.500 personas desplazadas masivamente, 137.600 confinadas hasta el mes de agosto, y casi esto es el doble que en el año 2024. Se han presentado ataques a infraestructuras protegidas, más de 31.500 personas afectadas por ataques a escuelas y centros de salud, así como el incremento de los casos de trata de personas con fines de explotación sexual. Se han presentado 277 sobrevivientes identificadas hasta julio y muchas de ellas son mujeres y niñas migrantes venezolanas. Este panorama nos muestra que la violencia basada en género es una de las crisis más críticas y a la vez menos financiadas que tenemos en nuestro país. Quisiera detenerme un poco en la transición humanitaria prevista para el periodo 2025-2026. Como ven en este slide, hay un reajuste muy fuerte en la cobertura territorial. Pasamos de 537 municipios en 2025 a solo 151 en 2026, lo que significa una reducción del 72% de las áreas priorizadas en el país. Esto está acompañado de un cambio estructural de la arquitectura humanitaria. En 2026 los clústeres cesan sus funciones y la responsabilidad pasa a un Estado y a los equipos locales de coordinación. En paralelo, se impulsa una estrategia de localización que para nosotros en un principio es bastante positiva porque busca dar un mayor rol a las ONGs nacionales y sobre todo a las organizaciones lideradas por mujeres. Sin embargo, este proceso coincide con un momento político crítico en Colombia y son las elecciones presidenciales en 2026. Esto significa que un cambio de gobierno puede tener giros en las políticas públicas. En un año electoral no hay garantías de continuidad ni institucional ni de financiamiento, lo que hace que esta transición en este momento no sea viable sin medidas específicas. El riesgo es claro, la transición va a dejar vacíos en los servicios esenciales de violencia basada en género y salud sexual y reproductiva en un país donde las mujeres, niñas y comunidades siguen enfrentando niveles críticos de violencia, como lo vimos con las cifras. Ahora quisiera resaltar el valor agregado del equipo de coordinación de violencia basada en género en Colombia, especialmente en este contexto de transición. Primero, este es un mecanismo reconocido internacionalmente que asegura una coherencia técnica de prevención, mitigación y respuesta a la violencia basada en género en situaciones de crisis. Esto significa que todas nuestras intervenciones se alineen con los estándares globales y con las buenas prácticas de protección. Segundo, este equipo logra traducir los recursos de cooperación y del Estado en servicios que salvan vidas. Estamos hablando de atención clínica a sobrevivientes en las primeras 72 horas, gestión de casos, espacios seguros para mujeres y niñas, apoyo psicosocial especializado, SMATs, garantizando que los fondos no se queden en los eventos administrativos, sino que lleguen directamente a todas las personas sobrevivientes. El equipo de coordinación asegura la participación activa de las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil local. Entre esos, una de nuestras colíderes nacionales es una organización liderada por mujeres, que es GenFami. Ellas son quienes tienen la legitimidad en los territorios y quienes conocen de primera mano todas las necesidades de las comunidades. Sin este espacio, sus voces quedarían en riesgo de ser invisibilizadas. Finalmente, la coordinación evita esa duplicidad de esfuerzos, aseguramos una trazabilidad de los recursos y permitimos una abogacía unificada entre el Estado y los donantes. Esto no solo mejorará la eficiencia, sino también refuerza esa confianza en la respuesta humanitaria que tenemos como espacio. En resumen, fortalecer esta coordinación significa asegurar también que esa transición mantenga los estándares técnicos y sobre todo que continúe protegiendo a las mujeres, niñas y sobrevivientes en Colombia. Quiero centrarme ahora en cuáles son esas acciones urgentes que deben implementarse para que la transición en Colombia no deje vacíos de protección. La primera es blindar esos servicios esenciales de violencia basada en género y salud sexual y reproductiva que les mencionaba. Esto implica asegurar que la atención clínica inmediata a sobrevivientes de violencia sexual en las primeras 72 y 120 horas esté disponible en todos estos territorios críticos que vamos a tener en 2026. Que también podamos garantizar la gestión de casos, el acompañamiento psicosocial, los espacios seguros para mujeres y niñas y el acceso a rutas de protección. Estos servicios no deben interrumpirse porque literalmente están salvando vidas. La segunda acción es asegurar un financiamiento puente entre 2025 y 2026. Estamos entrando en un año electoral que traerá cambios de gobierno y de prioridades. Si no se protege financieramente el sistema de alertas tempranas, a las comisarías de familia, a las casas de justicia, vamos a tener vacíos de atención en el momento más delicado de la transición. La tercera acción
es invertir en las organizaciones lideradas por mujeres y en las organizaciones de sociedad civil local. Ellas son nuestra primera línea de respuesta en muchos de estos territorios donde el Estado ni siquiera tiene presencia. Necesitan un financiamiento flexible, plurianual, que reconozca sus costos reales, incluido aquellos costos indirectos que muchas veces no son financiados. Sin ellas no tendríamos la sostenibilidad en la protección ni la resiliencia comunitaria. Como cuarta acción, queremos reforzar los mecanismos estatales debilitados, las defensorías del pueblo, los servicios de salud, los servicios de justicia locales que están operando con recortes y limitaciones significativas. Sin un esfuerzo decidido, la transición dejará vacíos fatales en territorios de mayor severidad, como Arauca, Chocó, Nariño, Cauca, entre muchos otros departamentos de nuestro país. Y finalmente, la última acción es adoptar un enfoque de triple nexo, lo humanitario, el desarrollo y la paz. Colombia no puede pensar en una transición que deja atrás lo humanitario. Solo uniendo estas tres agendas podremos garantizar la sostenibilidad, estabilidad y sobre todo una protección efectiva para las mujeres y las niñas. Colombia es un país donde confluyen de manera única estas tres dimensiones del triple nexo. En lo humanitario encontramos unas emergencias crónicas de desplazamiento, violencia, inmigración. Hacia el desarrollo tenemos inequidades estructurales que dejan a departamentos con indicadores de pobreza similares a los a los más bajos del continente. Y en paz y seguridad tenemos un proceso de paz en riesgo, con comunidades atrapadas entre economías ilícitas, grupos armados y ausencia estatal, como ya lo reforzaba también Cecilia. La articulación de estas agendas no es opcional. Sin apoyo internacional sostenido, Colombia no podrá transitar hacia soluciones duraderas ni consolidar su paz. En resumen, la transición no solo será viable si prioriza la protección de mujeres y niñas. Esa es la medida mínima y esencial en la que no podemos retroceder en los avances que ya hemos alcanzado. Y para cerrar, quisiera dejar un mensaje y es que la transición en Colombia solo será viable si coloca en el centro de la protección a las mujeres y las niñas. Esto no es un aspecto de sectores, de clúster, sino una obligación humanitaria y de derechos humanos mínimas que debemos garantizar. En este esfuerzo, las organizaciones lideradas por mujeres son esenciales. Ellas son quienes sostienen los espacios seguros en medio del conflicto, quienes acompañan a las sobrevivientes cuando el Estado no logra llegar, quienes construyen confianza comunitaria para prevenir la violencia. Fortalecerlas va a significar blindar esa primera línea de protección en los territorios. Pero además la protección es la base de la legitimidad en la transición. Si en medio de un año electoral, de un cambio de gobierno, los servicios de las sobrevivientes de violencia basada en género se ven interrumpidos, la confianza en el proceso de reajuste se verá gravemente afectada. Garantizar esta continuidad y coherencia técnica en la respuesta a la violencia basada en género es lo que va a ayudar a dar credibilidad al sistema humanitario, al Estado y a los donantes. Finalmente, la protección y el liderazgo de las mujeres son pilares de paz sostenible. Sin la voz de las mujeres y sus organizaciones no va a haber reconciliación real con el territorio, no hay resiliencia comunitaria y no va a haber la posibilidad de romper ciclos de violencia. Es importante para nosotros proteger a las mujeres y las niñas, fortalecer sus organizaciones, garantizar esa coherencia en la respuesta con los tres elementos que hará posible la transición sea legítima y que construyamos a través de la paz de nuestro país un proceso de protección mucho más centrado en las mujeres y las niñas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Is anyone else speaking from Colombia or vamos a preguntas? No, eso es todo, Jennifer. Okay. Andrea representa al espacio de coordinación y a sus colegas que están conectadas también en la llamada. Okay. So then we can hand over to questions. I don't know, Maria Isabel, I saw you speaking. I don't know if you want to say something. No, felicitar a Andrea por la excelente intervención que hizo y bueno, y el trabajo también que hemos realizado de manera conjunta en las zonas fronterizas, ¿no? Andrea nos ha apoyado muchísimo con el tema de las rutas del lado de Cúcuta, del lado de Arauca, igual que las colegas de Brasil del lado de Boavista. Entonces creo que este trabajo también
viene haciéndose de manera bilateral en el caso de Venezuela y Colombia. Así que muchísimas gracias, Andrea. I think that actually that the work that's happened between Colombia and Venezuela has been very strong and interesting. I don't know, Andrea, if you want to say a little bit about this work. Gracias. Como lo mencionaba María Isabel, pues al estar en frontera, nuestro trabajo de articulación siempre se mantiene fuerte, sobre todo en esos territorios fronterizos que en el último semestre se han visto mayormente afectados por la ola de conflicto armado que hemos tenido en nuestro país. Asimismo, en todo este proceso de migración inversa, el acompañamiento, el trabajo articulado entre las organizaciones lideradas por mujeres que trabajan y de parte de nuestro equipo directo del UNFPA en Colombia, facilita mucho más estas intervenciones. Nosotros, asimismo, a través de la red CAFI que colidera nuestra colega Erika, quien está pidiendo la palabra también, hemos estado en acompañamiento constante con la red de CAFI y las organizaciones lideradas por mujeres de los dos países. Y creo que esto también mantiene ese trabajo colaborativo que tenemos y esas alianzas que hemos forjado entre países. Quisiera darle la palabra a Erika. Gracias. Sí, gracias a todas y gracias Andrea por la excelente presentación en la que mostraste un poco el panorama y los retos que tiene Colombia como país. Solo como agregar que en el marco de todo este proceso de fortalecimiento de organizaciones de mujeres que se ha llevado a cabo en los últimos 2 años con Red CAFI, ha habido un ejercicio muy profundo de articulación tanto con los espacios de coordinación de cada país, que por ejemplo Genfami hace parte del espacio del EIOAR de Colombia, así como en Venezuela, nuestras colegas de Tinta Violeta y nuestras colegas de Uniandes, que son líderes de CAFI allá, también tienen este ejercicio de participación, pero a la vez como organizaciones, nosotros tenemos un proceso de hoja de ruta binacional en el cual están interconectadas las redes de CAFI de entre Colombia y Venezuela. Y eso también establece como una doble acción, ¿no? Una acción a partir de la cual desde los espacios de coordinación y desde la estructura humanitaria ya tenemos un lugar y seguimos trabajando para ayudar a fortalecer lo que corresponde a los temas de BBG, pero también de posicionar estos temas también tanto en la transición como en los resets y por otro lado también frente a lo que tiene que ver con las organizaciones lideradas por mujeres y cómo desde la ruta de fortalecer nosotros como líderes de los espacios, de esos espacios de CAFI, donde somos organizaciones líderes en cada país, venimos haciendo un trabajo muy fuerte con aproximadamente 54 organizaciones en total entre Colombia y Venezuela, tratando de generar unas acciones que realmente integren las mejores capacidades, las mejores posibilidades de respuesta a la coordinación, espacios donde, por ejemplo, las organizaciones se sientan acompañadas desde una lógica, además de mucha sororidad, donde aplicamos principios feministas y donde hemos hecho como un trabajo realmente muy profundo de cooperación binacional que se ancla desde las organizaciones, pero se ancla también a través de los espacios que nos ha dado el EIOAR y también en Venezuela, que ya se logró que estén en el equipo humanitario país, que creo que es un logro impresionante y que va a plantear también una mirada que ojalá en Colombia también se pudiera hacer. Las organizaciones acá no tenemos ese nivel de espacio que ya se logró en Venezuela y creo que es un excelente, digamos, ejercicio también para ver qué viene y también el inmenso reto que tiene que, digamos, las organizaciones de mujeres rompamos ese techo de cristal para poder acceder a la financiación de los pool fundings y a lo que implica precisamente también ser priorizadas dentro de una estructura tradicional humanitaria, donde muchas veces el tema de BBG no es prioridad, donde los temas de principios feministas no son prioridad y donde muchas veces tenemos que garantizar y pelear un poquito para que incluso dentro de los espacios de protección, los temas de infancia, de niñez, de mujeres, en una lógica de prevención de violencia basada en género sean relevantes. Entonces, solamente como complementar ese trabajo y mil gracias a María Isabel y Andrea por esa excelente presentación de la región y a Cecilia, por supuesto, también por todo el panorama más amplio. Gracias. Thank you, Erica. I was not actually listening to our interpreter, but I'm going to just ask people to speak a little bit more slowly because I don't know how our interpreter is doing it, keeping up. But thank you for all of those excellent interventions. I see that Loli has her hand up, and after Loli, then we'll go to Cecilia. Over to you, Loli.
Sí, buenos días, ¿cómo están todas? Nosotras desde la red Caufi Venezuela, en este momento liderada por Uniandes y por Tinta Violeta, queremos destacar el excelente trabajo coordinado técnicamente con el área de responsabilidad que nos ha permitido crecer como organizaciones y visibilizar en todo lo largo del país como las organizaciones que integran la red, que han recibido el acompañamiento técnico, han fortalecido sus capacidades, incluyendo el reconocimiento desde los foros locales de coordinación con las intervenciones adecuadas y oportunas de cada una de las organizaciones. También hemos aprendido a visibilizar las necesidades y a poder identificar adecuadamente las brechas, ¿no? Esto es un trabajo que merece ser destacado, porque sin ese acompañamiento técnico, ya lo decía Cecilia, las organizaciones no pudiésemos avanzar tan rápido como lo hemos hecho. Entonces, para mí, oír a María Isabel y oír a Andrea es gratificante porque es un esfuerzo conjunto. Ya lo reiteraba Erika hace un minuto, ¿no? Nosotras las organizaciones estamos en los territorios, pero hay una necesidad específica, una necesidad puntual de fortalecer nuestras capacidades de manera permanente. Nosotras hemos liderado procesos en formación, en el enriquecimiento hacia la formación de los estándares mínimos, en el proceso de coordinación, en el paquete de servicios de salud mental y apoyo psicosocial, pero no todo es suficiente y no todo se completa. El acompañamiento debe ser necesario, el acompañamiento debe ser constante, porque las organizaciones en los territorios, aunque están permanentes, el recurso humano, el talento humano es muy movible y hacia ello deben ir ese fortalecimiento que hemos alcanzado acá. Yo lo veía en las láminas expresado de una manera muy didáctica, pero en el territorio esa vivencia es muy rica, ¿no? Y a lo mejor hay un detalle que se escapa en el número y es la voz que nosotras podemos transmitir, ¿no? Y yo celebro que nos involucren en cada uno de estos espacios, porque definitivamente nosotras somos las que certificamos o validamos que en realidad el trabajo se está haciendo. En el taller de coordinación que tuvimos con Cecilia en Caracas, yo lo expresaba, ¿no? Y disculpen que hable a título personal. Yo lo expresaba que el crecimiento de Uniandes, que es una organización local presente en 2 estados del país, había técnicamente superado sus capacidades organizacionales, incluso mejoró su cultura organizacional al punto de ser reconocida como una organización que puede liderar procesos de respuesta en violencia basada en género de forma adecuada. Y hoy día integra el grupo asesor estratégico, ¿no? Y eso no fue algo que surgió de la noche a la mañana, ¿no? Eso fue producto de este acompañamiento que nos describe acertadamente María Isabel. Entonces, mi intervención va a reconocer que el fortalecimiento técnico existe, es válido y realmente llega al corazón de las organizaciones en cada uno de los territorios. Nosotras estamos súper alejadas de Caracas, 12 horas de carretera, 1 hora por avión, trabajamos en zonas fronterizas con Colombia por el lado del Arauca y ahí estamos. No somos excluidas, estamos incorporadas e integradas, tanto en la red como en el grupo de trabajo. Cambio. Thank you, ¿Sí me Loli. comprendieron? Thank you, Loli, for those very appreciative words to your colleagues. I know that you've all been working very closely and have been supportive between all the different organizations working in the 2 countries. Before I give the word to Cecilia, I just want to express how appreciative I am to see so many people online. We do have the call today translated from Spanish to English and English to Spanish. And the number of people online shows how important it is for us to really try to identify ways to have translation. While Cecilia is talking, please, those of you who are in other regions, I encourage you to take advantage of our interpretation to ask questions to either Venezuela or Colombia while we have this great gift of interpretation. Over to you, Cecilia. Sí, voy a hablar en español de nuevo. Quiero agradecer a María Isabel y a Andrea y a las colegas también, Erika y Paola Luisa Paola de
Colombia, por sus presentaciones, y también Jennifer, a ti, a Astrid, y bueno, al GBVAR por el espacio para hablar de América Latina y del Caribe, y a ustedes también por quedarse hasta el final, incluso personas de regiones que no están tan cercanas al trabajo en América Latina y el Caribe. Quiero decir que en esta región hay muchos equipos como el de María Isabel y el de Andrea en los demás países de subsectores y subgrupos, y por eso les mostraba el mapa al inicio, trabajando muchísimo en prevención, respuesta y mitigación de violencia basada en género en la región hace muchos años. Y bueno, esta región tiene un desafío grande, lo voy a decir aprovechando este espacio, que es tener un país como Haití que habla francés, un país como Brasil que habla portugués, países, islas del Caribe que hablan inglés y el resto de los países de la región en español. Con lo cual Elisa y yo, y bueno, tantas otras personas también, y el GBVAR, hemos hecho un trabajo enorme a lo largo de estos años para traducir todo lo que tenemos a los diferentes idiomas de la región, que es algo que el clúster de protección espero que siga haciendo también y que siga trabajando en todos los productos, herramientas y todo lo que se ha construido en violencia basada en género, como mostró María Isabel en esa diapositiva, que espero que puedan entrar a los links, al Padlet, y ver todos los productos que ha hecho cada área de responsabilidad. SOPs, rutas, gestión de casos, Padlets con información, brochures, guías con enfoque indígena, guías con enfoque en LGBTIQ+, guías para cada diferente tipo de población, gestión de casos para diferentes grupos poblacionales. Todo eso es el trabajo de las áreas de responsabilidad y subgrupos y subsectores en la región, que es mucho más que las reuniones mensuales que se organizan bajo la coordinación. Y espero que esto continúe de la forma que sea y no se pierda todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora. En este momento tenemos reportes de todos los países de violencia, y en este grupo de personas expertas en BBG estamos tan acostumbradas a hablar de feminicidio, de violencia sexual, de cifras, ¿sí? Pero si nos detenemos un segundo a pensar en que hoy en Haití lo que más se genera o se produce es la violación masiva, las violaciones de niñas frente a sus madres, de madres frente a sus hijas, el asesinato de los hombres que se meten en el medio a prevenir que esto suceda, violaciones colectivas, las violaciones también a raíz de las deportaciones en centros de detención. O sea, si nos detenemos un minuto a pensar en lo que estamos diciendo, en las cifras, en los feminicidios en la región, en lo que está pasando en Colombia, en lo que está pasando en Venezuela, es horrible, ¿no? Pero lo decimos tan mecánico y repetimos cifras que quisiera como que todos y todas un minuto de parar y pensar en lo que estamos diciendo, lo terrible que es y cómo es todas estas personas no están recibiendo servicios como corresponde. Muy pocos servicios, muy poca financiación, y la violencia basada en género se atiende de manera individual, no es de manera grupal, es individual, cada caso es uno y necesita una atención especializada. Entonces, solo quería hacer esa sensibilización y reflexión antes de despedirnos. Muchísimas gracias. Thank you, Cecilia. And I know there are many issues that haven't even been touched. I'm thinking of, for example, the Darien Gap, which is not about IDPs, but is a huge issue in the region that Cecilia has raised in the past. And I know now with the changes of the politics, we have people now walking in very dangerous situations the opposite direction as they're being deported from the US. I don't see any questions in the chat or any hands raised from our other colleagues from other regions. We do have
Pep on the call, who's the coordinator from the Global Protection Cluster. And I'm going to ask if he wants to say anything. He worked a number of years in Mexico and is from Spain, so a fluent Spanish speaker. That's his native language. So I'm just going to hand over to you, Pep, if you want to say a few words. Sí, y antes trabajé también en Colombia, aunque han pasado algunos años. Lamentablemente, y es triste, y lo comentamos en el evento que organizó la AOR de Child Protection, que la situación en Colombia está lejos de mejorar, sino en muchas regiones solo empeora. Y primero de todo agradecer muchísimo a todas las colegas, organizaciones locales, organizaciones de mujeres de terreno, trabajando en terreno, en toda el área de prevención y respuesta de la violencia basada en género. El trabajo que hacéis en terreno creo que es invaluable y tenéis nuestro apoyo y solidaridad en el trabajo que estáis haciendo día a día. Yo creo que hay en la región dos situaciones que tenemos que mirar con mucha calma y apoyar con toda la fuerza que podamos. Una es las operaciones de los países donde ya no hay clústeres activos, donde hay otras formas de coordinación, pero riesgos de protección siguen existiendo. Todo el caso pues, de Centroamérica, Honduras, Guatemala, Salvador, en particular, y otros que pueda haber, donde tenemos diferentes grupos de población, la población local, población desplazada interna, más población en movimiento, población en ruta, población migrante, enfrentando riesgos de protección similares. Digo, como estructuras de coordinación para respuesta tienen que mantenerse para apoyar las respuestas locales. Creo que es importante el trabajo que hacéis a nivel regional con la plataforma R4B o con REDLAC, conjunto con el grupo de trabajo de protección. Y luego están las operaciones que todavía mantienen capacidad activa en los clústeres, como es todavía Colombia, Venezuela y Haití. Y todas las preocupaciones que hay sobre el futuro de la consolidación del clúster de protección. Ahí no sé si lo mencionó al principio de la reunión Astrid, nuestras agencias están trabajando en las guías sobre la consolidación, pero creo que es muy importante, tanto para Jennifer, para Astrid, para mí, para nosotros aquí al nivel global, que se mantenga la capacidad técnica desarrollada por la AOR de GBV, también obviamente la de Child Protection. Y veamos cómo la podemos seguir manteniendo y apoyando desde el Protection Cluster. Vamos a ver en qué formas, vamos a ver si tenemos grupos de coordinación conjuntos, vamos a ver si tenemos grupos de trabajo especializados en áreas técnicas, vamos a ver cómo, pero tenemos el decidido compromiso de seguir apoyando y que no se pierda todo el trabajo que se ha desarrollado hasta ahora y que es muy importante no perder todo este esfuerzo, pero es que la realidad en terreno sigue mostrando que es importante seguir teniendo capacidad para responder a esto. Creo que tenemos el compromiso como clústeres globales de asumir e implementar lo que se decide a nivel global en términos de consolidación y de reducir la burocracia en coordinación, pero estamos decididos en seguir teniendo capacidad de respuesta en áreas técnicas tan claves, tan importantes como es la violencia basada en género. Estamos trabajando en eso y esperemos que las guías en cómo hacerlo vengan en las semanas que vienen y podamos trabajarlo conjuntamente en cada país. Me imagino que no es una respuesta que satisfaga a todo el mundo, pero estamos abordando a nivel global una reducción del funding, del financiamiento para protección, incluyendo CP, GBV, todas las áreas. Actualmente estamos sobre el 23%. Es decir, el gap de financiamiento supera el 70%. Entonces, el impacto en la población que servimos es terrible. Y ahí tenemos que ver cómo juntamos lo poco que tenemos y mantenemos respuestas que salven vidas, como la que implementáis todas vosotras en terreno cada día. Muchas gracias. Thank you, Pep. And I also want to just add, I think Cecilia mentioned the challenges of working with Portuguese, French, Creole, Spanish, and I don't know if you mentioned the English. And I see Tian Rose there from the Caribbean. She was one of the people in one of our coordination trainings that we did.
the last training that was done during COVID. So I just want to say how happy I am to see some of our colleagues online from the Caribbean, and keep reminding us that Good you're morning, there. colleagues. Buenos dias. Buenos dias. So great to see you. And I'm also aware that interpreters tend to have to go very much on time. So Erica, I'm going to ask you to be very brief because I'm not sure how long our interpretation actually will last. So, Gracias. Sí, yo quisiera preguntarle a Pep, como digamos, siempre tenemos esta gran dificultad de que Latinoamérica no es tan priorizada en fondos, ¿no? Sabemos que hay otras regiones que están activas de una manera muy fuerte con sus conflictos, sus crisis, y Latinoamérica siempre se habla de la región de las Américas, ¿no? En muchos de los encuentros globales se plantea como una gran situación de las Américas, pero no en particular los nombres de las diferentes crisis. Lo he visto en diferentes escenarios. Y yo me pregunto desde tu mirada, ¿de qué manera podríamos nosotros hacer un ejercicio de transformación, incluso en medio de esta crisis? ¿Cómo podemos atraer una mirada sobre las situaciones complejísimas que está teniendo la región? Tú no sé si viste todo, pero estamos en una situación que es mucho peor que las de los últimos años. Y allí nos preguntamos cómo hacer visible y cómo traer atención sobre la situación de Latinoamérica y el Caribe, cómo generar una acción de cambio, porque claro, estamos aquí sufriendo un poco la situación de estar recibiendo y aceptando lo que está pasando, pero en realidad si nosotros observamos lo que está viviendo nuestra región, implica una acción decidida de cambio, de transformación, de búsqueda de apoyo, de gestionar una acción de incidencia. ¿Qué nos puedes recomendar frente a eso para nosotros que estamos liderando los procesos aquí de coordinación en esta región? Yo creo que el principal problema de las Américas, y no tengo muchas soluciones, pero el reto principal que tenemos es que las Américas dependían en gran parte del financiamiento de Estados Unidos. Y es la dependencia de Colombia, por ejemplo, de estas operaciones, eran como los donantes veían que era una región ya financiada por Estados Unidos, que era su continente, y que por tanto los otros donantes podían enfocarse más en África, Medio Oriente. Luego nadie está ocupando el vacío de financiamiento que ha provocado Estados Unidos en las Américas. Visibilizar obviamente es importante. Yo ahora llegué tarde a esta reunión, pues está reunido con dos donantes, uno de los grupos de donantes, y discutimos hasta qué punto seguir insistiendo en el gap, cuando el gap existe en todas partes, tiene algún impacto, sino también visibilizar el impacto de los cortes, creo que es importante, y también mostrar la importancia que no solo sean los actores especializados, sino también cómo involucrar a los equipos de país y que la protección de la violencia basada en género estén también en el centro de la respuesta humanitaria, a partir también de los equipos de país y de la acción humanitaria desde el inicio. No tengo muchas respuestas, Erika, de verdad. Yo creo que visibilizar situaciones críticas como... Me cuesta decir alguna porque en América Latina, realmente, como ha explicado muy bien Cecilia, en todas hay retos. Pero hay que visibilizar que el conflicto en muchas regiones de Colombia permanece. Visibilizar cómo la violencia impacta a diferentes grupos de población en Centroamérica, en Venezuela. Visibilizar de Haití, yo creo que es importante. Y visibilizar el impacto que tiene esta violencia en regiones concretas de Colombia, por ejemplo. Creo que tenemos que trabajarlo. Como hacer una especie de acción, digamos, muy direccionada a los donantes, visibilizando la situación, porque, digamos, la situación de Estados Unidos no va a cambiar en este instante o por lo menos en unos años. Entonces, no podemos quedarnos con la situación de que ya no tenemos donantes, sino implica los donantes que hay, tal vez hacer una acción más fuerte, donde nunca antes se había hecho esa incidencia tan fuerte por Latinoamérica. Sí, yo creo que además también veo que a nivel de Reset, a nivel global, se focaliza cada vez más, digamos, en las 20 grandes operaciones críticas. Y esto puede provocar que operaciones más pequeñas queden en un segundo plano. Yo creo que tenemos que también seguir trabajando y mostrar las necesidades también de estas otras operaciones que no entran dentro de las 20 grandes con clúster activos.
Sorry, this is a message for the interpreters because I don't know if they can read the chat. We needed to finish this call at 5. So the interpreters, thank you so much for your work. I know that people speak very fast, so I appreciate your hard work, and apologies to our English speakers. We can no longer have interpretation. And if those of you who are speaking in Spanish want to stay another 10 minutes, Pep, I don't know if you're available. But we can continue more time without interpretation if the Spanish speakers want to stay on 10 more minutes. Si los que hablan español quieren seguir otros 10 minutos, no hay problema, pero los que están haciendo la interpretación tienen que irse a las 5, ya pasamos por 10 minutos. Entonces estoy diciendo a los que hablan inglés únicamente que pues se pueden retirar, y si ustedes quieren seguir un rato más en español y si Pep tiene tiempo, pues a la orden pueden seguir, pero necesitaba pedir disculpa a los que hablan inglés y para que puedan irse los intérpretes. Bueno, gracias. Pep, I don't know if you have any more time. You can continue a little bit Sí, longer. sí, no problem. Bueno, entonces vamos a seguir en español únicamente. We're going to continue only in Spanish. Apologies to the English speakers. But maybe if you want to have another conversation in the future, we can look at bringing in interpreters again. Thank you. Si continuamos en español, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bien. Sí, adelante. A mí me parece en todo caso, pues digamos, aprovechando que no hay otras personas levantando la mano, que también tenemos este reto inmenso de cómo priorizar el tema de violencia basada en género en los contextos en los que estamos dentro del clúster de protección, que es el escenario que digamos se está discutiendo actualmente. Tú mencionaste ahorita, Pep, que estabas considerando y que estaban considerando el mantenimiento de espacios especializados, digamos, en conexión con el área de BBG. No sé si nos puedes contar un poquito más de cómo lo están imaginando. Mira, no lo están trabajando nuestras agencias líderes, ¿eh? Lo están trabajando UNFPA, UNICEF y ACNUR para proveer las guías de cómo consolidar el grupo de trabajo de protección. Y luego tampoco puedo avanzar mucho porque lo están trabajando ellas y yo no estoy en la cocina de todo eso, pero bueno, también Jennifer y Astrid lo han estado viendo. Yo creo que una de las propuestas que hay es, obviamente, si hay necesidad de tener espacios dedicados a un tema en concreto y tan importante como es violencia basada en género, pues deben mantenerse, ¿no? Y también muy enfocados en el abordaje de la respuesta técnica, del programa técnico, en conjunto con el clúster de protección, pero cuando sea necesario mantener espacios dedicados. Y por supuesto lo que es importante es evitar fragmentar demasiado la respuesta, pero cuando hay necesidad de espacios, yo creo que es un tema que obviamente están considerando. Yo creo que lo que se están buscando es consolidar lo que es las partes más burocráticas de coordinación, information management, reporte de HNRP, minimizar un poco esa parte en un solo ente, pero cuando hay necesidad de tener espacios dedicados, obviamente tienen que mantenerse. Gracias. Yo creo que lo que tenemos que evitar también es ver en qué podemos hacer conjuntamente como clases de protección y que requiere respuestas especializadas. Pero otra vez, lo están trabajando las agencias líderes y yo no quiero adelantar cosas y hechos hasta que nos den una guía completa a ellas. Gracias. Yo creo que lo que tenemos que plantearnos, yo también pues intento escuchar otras ideas, es cómo seguimos haciendo todo lo que podamos teniendo mucha menos capacidad. Creo que ese es el tema. María Isabel. Sí, no, muchas gracias. Y creo que, por ejemplo, en Venezuela, pero que venimos trabajando de la mano juntos, Anailú, que es la coordinadora del clúster de protección de ACNUR, DRC, Carmen, que es la coordinadora del clúster,
y Gina y Liliana, que son del área de responsabilidad y protección de la niñez, ¿no? Y nosotros ya veníamos trabajando en algunos espacios para optimizar esa coordinación, sobre todo de cara a las recomendaciones de simplificación del clúster, ¿no? Con el tema de más presencia, fortalecimiento en terreno. Las organizaciones han tomado muchísimo el rol de apoyarnos en todo el tema de coordinación en terreno y ya venimos trabajando en los documentos conjuntos, el mapeo de servicios que lo tenemos en conjunto y algunas herramientas que apoyan la provisión de servicios, ¿no? Igual que todo el tema de las capacidades. Yo creo que acá, desde el clúster de protección y las áreas de responsabilidad, con tener estos análisis de manera conjunta, o sea, eso se ha visibilizado y se ha hecho visible en el tema de movilización de recursos. Tener estos análisis nos ha permitido impulsar en el equipo humanitario país, con el coordinador humanitario, todo el tema de las necesidades y las brechas de protección y obviamente la violencia basada en género es uno de los principales riesgos de protección en Venezuela, igual que todos los temas de protección de la niñez, y eso nos ha permitido movilizar recursos, ¿no? Tanto el CERF como el Fondo Humanitario de Venezuela han priorizado las estrategias de protección y esos fondos, como lo dije anteriormente, nos vinieron a cerrar la brecha para restablecer servicios que se habían quitado con el tema de financiamiento, ¿no? Yo creo que acá en Venezuela venimos haciendo un trabajo coordinado, estamos construyendo documentos y bueno, los representantes de las agencias líderes también, y estamos a la expectativa de esto, ¿no? Pero de estas recomendaciones y lineamientos globales, pero ya hay un avance en los contextos y creo que eso se debe valorar también, todo este tema del contexto del país y las necesidades del país. De verdad que muchísimas gracias. No, a ti, imagino a veces se habla mucho, discute mucho temas a nivel global que en terreno están avanzando mucho más rápido. Y de hecho yo creo que estamos planteándonos con Jennifer, con Astrid, varios eventos globales que haremos en adelante, que no tanto la guía debe ser de nosotros hacia los coordinadores, sino entre coordinadores para compartir buenas experiencias que ya tienen. Yo creo que hay un punto que que tengamos muy presente, es decir, todo este tema del reset, la simplificación de los clústeres es solo un elemento. Hay otros mucho más relevantes que también están allá. Y uno es el tema de localización. Yo creo que es muy importante ver cómo avanzamos en más organizaciones locales, organizaciones de mujeres en particular, liderando y coliderando grupos de trabajo, clústeres, y no solo el clúster de protección, otros también, ¿sí? Yo creo que a nivel subnacional el liderazgo tiene que ser local y a nivel nacional, al menos el liderazgo, cuando sea posible, cuando haya capacidad de parte de organizaciones locales, tiene que hacerse. Y que organizaciones de mujeres, obviamente, en áreas de género es una prioridad, imagino, pero tiene que ser, pero también protección y los otros clústeres. Tenemos que avanzar mucho también en la agenda de incluir organizaciones locales y en particular organizaciones lideradas por mujeres en el liderazgo y de los espacios de coordinación. Y luego también todo el tema de financiamiento directo a organizaciones locales y que ese financiamiento también incluya capacidad de coordinación y liderazgo. Creo que es un tema también que es urgente avanzar. Y al final, los espacios, las formas de coordinación tienen que adaptarse a lo que cada país vea necesario. Yo creo que es muy importante que trabajen, que se hablen conjuntamente a nivel de clúster y OARs en cada país de cómo pueden proponer estructuras ustedes localmente. Bueno, ya estamos casi 20 minutos sobre el tiempo. Sé que algunas personas están empezando su día y tienen otras reuniones adelante. Voy a dar la última palabra a Cecilia y ahí vamos a cerrar. Pero solo por decir, pues ya saben, Pep habla español y si quieren que en el futuro organizamos otra llamada, puede ser también cuando ya sale la guía que hemos estado hablando, cuando hay preguntas, podemos organizar otra llamada en el futuro, ¿no? Entonces, doy la última palabra a Cecilia. Bueno, gracias. Entonces voy a aprovechar que tengo a Pep aquí. Ya me has escuchado un montón hablar en algunos espacios, Pep, y gracias por estar aquí, digamos, en representación del clúster de protección. Tal vez es una comentario y una solicitud que tengo.
Entonces, tiene que ver con el mensaje a los coordinadores de clúster de protección, ¿no? Nosotras tenemos en este momento muchos espacios de coordinación de GBV que tienen su propia financiación, que tienen una financiación asegurada de un año más, de medio año, de un año y medio, y nos preocupa, digamos, bajo esta lógica de simplificación de clúster, cómo esas estructuras que ya tienen su propia financiación, sería como un poco como ridículo de alguna manera, o no tendría mucho sentido desarmarlas, ¿no? Porque tienen su propia financiación para continuar y tienen su coordinación y sabemos lo difícil que es. Esto no es con fondos ni de ACNUR ni del clúster de protección, sino son fondos propios de UFPA y de otros donantes que han financiado los espacios. Esa es el primer comentario que quiero hacerte, que tiene que ver con las coordinaciones que tienen ya su equipo asegurado. Por otro lado, tiene que ver con el mensaje que están dando los coordinadores de protección en algunas regiones, ¿no? Y cómo dependemos también, como decía el mensaje del IAS, que es que los países que tienen que un propio contexto y que deciden a nivel de equipo humanitario y a nivel de coordinador humanitario, coordinador residente, que mantener su propia estructura o como que deciden cómo continuar, digamos, han tomado ciertas decisiones en cómo continuar, pero me gustaría que esto estuviera alineado en el mensaje que se le da a los coordinadores de clúster de protección, porque muchas veces ellos dan otro mensaje diferente. Entonces, es como el equipo humanitario del país decide que el área de responsabilidad de BBG, voy a hablar del de BBG, no voy a hablar del de niñez porque no es el mío. El de BBG tiene que continuar o puede continuar porque lo amerita la situación, porque el equipo tiene su propia financiación, porque tienen su estructura, porque trabajan bien, porque trabajan de manera articulada, pero luego a nivel del clúster de protección el mensaje es no, pero desde el global nos dijeron que no. Entonces creo que hay que verificar un poco cuál es el mensaje que reciben coordinadores y coordinadoras del clúster de protección. Y esto aplica para OCHA también, ¿no? Sé que no le podemos pedir a ACNUR ni al clúster de protección global que también se encargue de cómo trabaja OCHA, pero sí es todo un conjunto. La articulación tiene que estar en conjunto. OCHA, clúster de protección y áreas de responsabilidad y equipo humanitario de país o equipo de país. Porque los demás países que no tienen clúster activado también nos están preguntando qué hacer, porque tienen grupos de trabajo que siguen la estructura de clúster, aunque no tenga clúster activado, y tú y yo sabemos que tenemos emergencias en muchos países de la región, más allá del IASC y del clúster de protección, y que va a haber más emergencias en el futuro. Entonces creo que tiene que haber un mensaje también para los coordinadores y coordinadoras de clúster de protección y para OCHA alineado. Le digo esto también a Jennifer, para que cuando hacen sus guidelines o sus reuniones a nivel de agencias, haya un mensaje claro a estos otros actores que hacen parte de las estructuras de coordinación. No sé si quedó claro mi mensaje. Quiero decir, coordinación, OCHA, clúster de protección, área de responsabilidad y todo esto en alineación con las decisiones que se toman a nivel de equipo humanitario de país o equipos de país bajo la estructura que sea, ¿no? Entonces, que haya una articulación y un mensaje claro para que no haya tensiones, peleas, estrés, que al final nos quitan energía y el foco real de trabajo que tenemos que tener. Nos estamos quitando un montón de energía por egos, por estrés, por poder, cuando lo que tenemos que hacer es trabajar por la población. Y esto nos saca un montón de tiempo y de energía a todos y todas. Entonces, esa sería como mi solicitud, aprovechando que te tenemos en este espacio. Gracias. Mira, hasta ahora solo ha habido un mensaje que ha sido el interim message que mandó OCHA hace un par de semanas. Es el único y es accesible para todos. Entonces el mensaje lo mandó OCHA desde la web de IASC
lo he distribuido todos los HCTs, también lo hemos distribuido en coordinadores, con AORs, con todo el mundo, el mismo mensaje. Entonces no... Y los mensajes sobre la construcción del clúster los vamos a enviar una vez estén listos. Lo que es obvio es que entiendo que mucha gente interpreta estos mensajes de forma diferente, esto genera tensiones. Yo creo que lo más importante por ahora es que primero entendamos que no es business as usual. No es business as usual porque hay mucha presión desde arriba en simplificar, en tomar medidas y hay una realidad que estamos perdiendo la mitad del financiamiento. Y luego un poco lo que nosotros animamos a los coordinadores de protección es que se sienten con las AORs y vean posibles estructuras, posibles propuestas, pero en cuanto a mensajes hay solo uno que es del público que mandó hace 2 semanas y veremos el que venga, que salga de UNFPA, de UNICEF, de ACNUR, sobre cómo trabajar el Protection Cluster a nivel global y a nivel de país. Pero yo creo que lo importante por ahora es, a la espera de estos mensajes, entendamos que lamentablemente no es continuar como siempre, porque no hay la capacidad, y ver cómo se pueden, como hacen muchos países, juntar fuerzas donde es posible y mantener espacios diversos donde sea necesario. Pero los mensajes solo ha habido uno por ahora, que es el que todos hemos visto. A no ser que haya algún mensaje que yo no he visto, no sé. Pues voy a pedir que cerramos. Lo único otro que quería decir, no sé si lo mencionaron al principio, pero no sé, Pep, si tú puedes poner las fechas en la chat, que no los tengo por memoria. Hay un Protection Forum que van a ser como han hecho en los años pasados, que estamos buscando colaboración y podemos mandarlo por email también, pero también vamos a tener una reunión de coordinadoras y coordinadores y estamos todavía escogiendo temas. Y pues de verdad, todos los coordinadoras y coordinadores de todos los AORs y también de protección escribieron interés en el tema del Humanitarian Reset. No sé cómo se dice reset en español, pero creo que es una de las palabras que se adopten. Pero esa es una palabra, digamos, muy grande que puede significar muchas cosas. Entonces, yo creo que entre más concreta que pueden ser de los que le interesa que cubrimos en la reunión con los diferentes coordinadores, porque también queremos que sea muy interactiva, queremos que hay la posibilidad de hablar con las diferentes regiones. La llamada o sea, las reuniones va a ser online, no podemos hacerlo en persona como en los años pasados, pero vamos a tener 4 idiomas para que todos puedan hablar como en las diferentes regiones y mirar dónde está funcionando diferentes cosas para que se puede como compartir experiencias, ¿no? Que de pronto con metodologías de grupos más pequeños que pueden escuchar cómo va funcionando donde tienen un solo SAG, por ejemplo, o pues diferentes modalidades. Pero si ustedes todavía pueden enviar un correo a nosotras o comunicar con Cecilia, que pues yo sé que Stephanie mandó una encuesta. Si no lo llenaron, pues hacerlo rápido porque pues eso Stephanie entregó hoy a la clúster de protección, pero pues todavía pueden influir y también si quieren compartir alguna experiencia también en esa reunión. La idea es que realmente sea entre los coordinadores de las diferentes regiones. Nos toca mirar los horarios porque pues siempre es difícil incluir los de Asia con los de América Latina. Pero en cuanto a los idiomas, sí va a ser traducidos. Entonces, pues es una opción todavía de darnos y del forum, eso sí está abierto a todo el mundo y también estamos buscando quién quiere colaborar con diferentes sesiones. Entonces, pues muchísimas gracias por quedar todo ese tiempo adicional. Gracias por las presentaciones. Yo perdí al principio porque estaba escuchando a los fondos de la paz, eh,
que no sé si algunos de ustedes son recipientes, pero las buenas noticias es que lo van a abrir a Venezuela. Entonces va a haber más posibilidades. No sé si Colombia ya ha recibido, pero Venezuela va a estar en la lista. Y estoy como buscando otros puentes de fondos en esa crisis tan terrible. Entonces empecé como a asistir a la reunión de ellos para aprender más. Y voy a escuchar la grabación para oír la presentación de Venezuela. Y me encantó lo de Colombia. Y pues muchas gracias a todos. Y quiero agradecer a Shiva, que no está aquí, pero que es la que consiguió la interpretación, y a Stephanie, que colaboró con la llamada hoy, a Astrid, que ya no está, y a todos de ustedes por su trabajo tan valiente y por hacer